buenas tardes, o si usted lo está viendo de noche, muy buenas noches, o si usted lo está viendo de mañana, buenos días. El punto es que es bueno porque Dios está con nosotros y porque para siempre es su fidelidad. Y con la misma alegría y la misma emoción de siempre, pues nos dirigimos a ustedes desde Iglesia Cristiana Visión de Fe en Misco. Queremos pues darles una cordial bienvenida a estos estudios. Hoy nos toca la parte 24 ya. Eso quiere decir que si contamos el estudio de introducción a la Carta de Gálatas, son 25 estudios ya casi es. Vamos llegando a la mitad de un año de estar grabando estos estudios. Recordarle que estamos transmitiendo, si usted lo está viendo en vivo, estamos tanto en Facebook como en YouTube, pero invitarle a visitar nuestro canal de YouTube, en donde encontrará en nuestros listados de reproducción muchos más temas que puedan atraerle. Y es que nuestra intención es compartir la palabra del Señor, que es nuestra pasión. Entonces, sin más, vamos a empezar. Y yo le invito a usted, como siempre, que me acompañe pidiéndole a nuestro Redentor sabiduría, revelación. Señor Jesús, bendito seas tú, que has inspirado toda la Biblia, que has levantado en el Evangelio la forma con la cual podemos como humanos relacionarnos contigo. Gracias por toda tu revelación, empezando en tu Torá, pasando por cada uno de los escritos y los profetas que tú dejaste, llegando a las cartas o a los evangelios que relatan tu venida a la tierra, y a las cartas en las cuales tú enseñas a las comunidades cómo vivir dentro de tu fidelidad. Pedimos esta oportunidad, que tú tengas a bien revelarte a nosotros, que podamos hacer las conexiones que tengamos que hacer y que hoy demos un peldaño más, un paso más a estar más cerca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con el repaso que iniciamos la semana pasada. Eso quiere decir que vamos a retomar el punto en el capítulo 3 y en la lección Gálatas parte 13. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este repaso? Creo que se han tratado los puntos más álgidos de la carta, y para mí era importante, antes de continuar, hacer un breve resumen de todo lo visto. También para motivarle a cada uno de ustedes a, si tienen dudas, ver de nuevo los estudios, y por eso estaremos yendo parte a parte, es decir, estudio a estudio estaremos comentándolo. Así que empezamos en el capítulo 3, versículos 5 al 9, y en esta parte 13 nosotros conectábamos qué es ser suministrados del Espíritu Santo, es decir, qué fue la infusión, a qué se refería Dios con la infusión del Espíritu Santo sobre nosotros, y conectábamos que no es otra cosa más que vivir en el poder de la santidad, es decir, es el poder de Dios para vivir en su santidad, ya que Dios tiene una exigencia para su pueblo. Su pueblo no ha de ser como los demás pueblos. Su pueblo ha de vivir un estándar más alto que los demás pueblos, imitando sus competencias. Esto es a lo que me refiero cuando yo digo la santidad del Señor. Y el Espíritu Santo representa el poder de Dios para vivirlo. También en esta porción conectábamos que la forma de Dios para justificar, es decir, para tomar a alguien, redimir a alguien que ha sido vendido al pecado y justificarlo, ese acto en el cual Él le perdona, lo compra, lo devuelve y lo transforma, a eso nos referimos por justificación.
ese acto es exclusivo por medio de la fidelidad de Dios. Les recuerdo que el término fe, que se encuentra en las traducciones que hoy tenemos, se refiere mucho más a la cualidad divina de ser fiel que a la cualidad humana de poder creer o de poder convencerse de algo mismo. En ese sentido, el autor nos revela en esta porción que Abraham no tuvo ninguna obra, sino que reflejó la fidelidad de Dios que imputó en él. Y es en este momento en donde logramos interpretar Génesis capítulo 15, versículo 6, un versículo que para las promesas es determinante. Yo le invito a ver este estudio porque en este estudio fue que nosotros interpretábamos palabra a palabra. Israel entonces viene a ser los descendientes de Abraham que son llamados por medio de la semilla de Abraham, que es Jesús. Y estos pueden incluir descendientes de Abraham, pero también pueden incluir aquellos de las naciones a quienes Él decida llamar. Y en este punto es que nosotros nos llenamos de gratitud hacia nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no por mérito que pudiéramos tener nosotros, no por haber visto algo importante o bueno en nosotros, porque al igual que todos los demás seres humanos estábamos vendidos a la ley del pecado, sino por su mera gracia, por su pura fidelidad. Y también en este estudio conectábamos que ser heredero de Abraham, es decir, ser bendecido como el creyente Abraham, es ser injertado en Dios, o sea, ser injertado por Jesús en Dios. Y bueno, esto es algo muy importante. La palabra bendecir, berajá del hebreo, tiene el origen en arrodillarse, de alguna manera doblar la rodilla para construir una descendencia, y se puede interpretar como lo que Jacob hizo cuando sus nietos y su hijo José le llegan a ver y él le dice, ¿sabes qué? Si tienes más hijos van a ser tu descendencia, pero estos dos yo los estoy adoptando hoy, y los bendijo, dice el capítulo de Génesis, me parece que es el 48 o 47. Muy bien, entonces ese es un pequeño resumen de los versículos del 5 al 9. Avanzando, luego en el siguiente estudio, de la parte 14, leíamos o veíamos los versículos 10 al 12 del capítulo 3. Y aquí nos tomábamos el tiempo detenidamente para explicar cuáles son los conceptos bíblicos de maldición, porque en castellano, cuando algo está maldito o cuando yo le digo maldito a algo, por ejemplo, si yo maldigo a una persona, es como confuso como entenderlo. La palabra maldición viene del latín dicción mala, maldecire. O sea, como que mis palabras tuvieran el poder de causar que a alguien le fuera mal. Por supuesto que tampoco es que se me permita hacer esto y yo no debo desearle el mal a nadie, pero en la Biblia la palabra maldición se desprende de dos conceptos, o más bien dicho, lo que nos han traducido como maldición se desprende de dos palabras hebreas, que son, una quiere decir disminuir la honra, rebajar de categoría, y la otra quiere decir desconexión. Esto lo interpretamos a la luz del libro de Deuteronomio, y yo le invito a darle una repasadita para que usted conozca cuál es la diferencia entre Kelalá y Arur. Está tan bonito como lo compara el apóstol. El apóstol Pablo lo usa de una manera magistral para que nosotros se nos quede claro que el Mesías pagó nuestra desconexión de la Torah. Esto sucede en el versículo siguiente, en el estudio siguiente, pero también disminuyó su honra él cuando vino a hacerlo.
también expandíamos un poquito el concepto bíblico de bendición, que es inserción, es decir, ser injertado en Dios. Si la palabra arur, que es una de las dos que se traduce como maldición, es desconectar, baruch, que está relacionada con esta palabra que es lo opuesto, entonces es insertar, es decir, ser injertado en Dios, como le repetía o como le decía yo, muy al estilo de lo que Jacob hizo con sus nietos. Pero este estudio es muy importante también porque vemos lo que trae la ley del Señor. Pablo, tomando referencia al Deuteronomio, nos muestra acá cómo la ley del Señor tiene dos grandes componentes. Y al decir ley del Señor nos referimos a lo que en hebreo se conoce como Torah, pero yo le estoy llamando ley para que usted sepa a lo que me refiero. Pero Torah más que ley, hemos dicho en otras oportunidades, significa instruir, significa dar luz. La Torah del Señor, la ley del Señor, tiene dos grandes asuntos, dos grandes componentes. Número uno, las promesas, ¿verdad? En donde estas son palabras que Dios ha hablado, en el cual comprometió, valga la redundancia, su palabra, que no cambian. Y la segunda cosa son los procedimientos o mandamientos para vivir dentro de las promesas. Entonces, con esto en mente, también vimos que la palabra fe, que ya lo mencionaba, es un concepto que se desprende de la palabra emuná, que es una capacidad divina de un Dios que no es humano y que no cambia, que fue, que es y que seguirá siendo siempre fiel. Es decir, sus promesas se van a cumplir. Por eso es uno de los dos grandes asuntos de la ley, uno de los dos grandes asuntos de la Torah, porque no va a cambiar, se van a cumplir como Él ha dicho que se va a cumplir. Y esto es importante porque la fidelidad de Dios no se obtiene por los mandamientos de Dios, es decir, por ser nosotros fieles a los mandamientos, sino que Dios nos dio su fidelidad para vivir dentro de sus mandamientos, y eso lo explicamos, ¿verdad? Que había una palabra ahí, aquel que los escucha vivirá en ellos, es decir, vivirá dentro de ellos, no por ellos, no obtendrá fe por medio, perdón, no obtendrá vida por medio de ellos, sino vivirá dentro de ellos. Y luego llegamos al versículo 13, ese versículo tan icónico en Visión de Fe, en el cual nuestra iglesia se fundó y que hoy tenemos probablemente un poquito más de entendimiento que cuando se fundó hace muchos años, porque lo que logramos leer ahí es que Jesús, el Mesías, la figura del Mesías, es decir, Dios en la figura del Mesías, nos redimió de la desconexión de la Torá. Esto implicaba estar entonces desconectado de los pactos. La persona que está desconectada de la Torá no tiene acceso a los pactos, pero Él, por su fidelidad, por su gracia, nos redime de esa desconexión y nos lleva, disminuyendo su honra, por supuesto, y nos lleva entonces a estar conectados con los pactos. Y esta parte es muy importante entenderla con la mentalidad del primer siglo, este verso, porque si usted recordará leyendo Deuteronomio 21-23, vimos que Dios, el colgado, dice literalmente Deuteronomio 21-23, disminuyó su honra y por eso lo dejó predicho en su Torá. Como esto es un resumen, pues no estoy entrando de alguna manera a ver los temas en profundidad, pero quizás el hecho de que algo que yo mencione pueda servir como un factor motivante para que usted lo vea de nuevo, lo conecte de nuevo,
lo haga con papel y lápiz, con una pluma o tomando nota, y eso pueda generar un crecimiento para usted. Esa es nuestra intención. En la parte 16 vimos los versículos del 15 al 18 del capítulo 3, ¿verdad? Y aquí Pablo explica que las promesas que representan uno de los grandes asuntos de la Torá y los procedimientos que representan el otro de los grandes asuntos de la Torá pueden coexistir juntas, es decir, no son mutuamente excluyentes. Y aquí pienso que es importante releer el versículo 17 de Gálatas 3. Entonces yo le invito a que usted pueda leerlo conmigo en este momento, y dice así: lo que digo es esto, la Torá, que vino 430 años más tarde. ¿Más tarde de qué? De la promesa. No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Es decir, Dios habla con Abraham y le da una promesa. La Torá, que son los procedimientos en este contexto, se entrega a Moisés, y bueno, también se entregan las promesas. Pero los mandamientos, lo que Dios hizo con Moisés 430 años después de Abraham, según este versículo, no anula la promesa. Y lo que está diciendo es que muy fácilmente, y esto era muy importante conectarlo en el primer siglo, y pienso que es tan importante conectarlo en el siglo XXI, muchas personas piensan que si obedecen los mandamientos del Señor, si guardan los mandamientos del Señor, están excluyéndose de la gracia. Pablo, por medio de este versículo, nos dice que eso no es así. Que si estamos dentro de las promesas, si somos de la promesa, los mandamientos que aparecen no la anulan. Fácilmente podemos vivir dentro de ellos. Y bueno, esto está mejor explicado en Gálatas parte 16, si usted lo quisiera ver de nuevo. Pero también le invito a recordar con nosotros que la palabra pacto, que es la palabra con la cual Dios se relaciona con nosotros, quizás la forma más correcta de traducirla sería testamento. Porque en un pacto de dos personas, ambos tienen responsabilidades y privilegios. En el tema con Dios es mejor traducirlo testamento porque nosotros no tenemos un beneficio hacia Dios, sino que es solo de una vía. Dios es todo amor, todo gracia, y Él nos da sus promesas, pero no es que mi guardar mandamientos le vaya a agregar algo a Dios, para nada. Eso es lo que Pablo está afirmando. Por eso es mejor traducir la palabra como testamento, la palabra pacto, la palabra que se ha traducido como pacto, brit, en hebreo. Es mejor entender que es una dádiva que Dios nos ha dado y que podemos echar mano de ella. Por eso en el juramento de las partes, Dios durmió a Abraham como diciendo, mira, lo voy a hacer todo yo. Y es en este momento en donde él pasa en medio de las aves. Esto está narrado también en el capítulo 15, que Dios establece que él va a tener que venir a la tierra a dar su vida para rescatar la humanidad. Muy bien. En la parte 17, el capítulo 3, del 19 al 20, vimos que lamentablemente hay palabras que ni siquiera llegan a traducir porque no van algunas veces con la secuencia de lo que el traductor, valga la redundancia, tradujo. Y esto llama la atención. Yo quiero decir públicamente que respeto el trabajo o los trabajos que se han hecho por traducir la Biblia. Creo que nos han traído una gran bendición, mucha luz, porque estaríamos muy oscuros. Y cuando hablo de los traductores o de las traducciones,
intento motivarle a usted que no se quede con la traducción, porque si yo le traduzco la Biblia a usted, seguramente yo también voy a dejar mi teología en ella. Por eso es importante regresar a las fuentes. Más que nada lo hago para que usted crezca y respetando el trabajo de las personas que desde hace mucho tiempo han tratado de hacernos llegar las palabras de Dios de una forma muy dando su vida, dando su tiempo, pues lo respetamos, pero recordar que las traducciones no son inspiradas. Lo inspirado es el texto original y debemos de esforzarnos por ir más allá. Llega un momento en el que su ser, su corazón le pide ir más allá. Y bueno, esto era importante decirlo porque en esa porción literalmente dice que la ley del Señor vino como una gracia anticipada, pero eso no se traduce. Y era importante tener esto en mente. La ley fue dada como una gracia anticipada hasta que viniera Jesús el Mesías. Y el otro concepto que vimos en este estudio muy importante es el del mediador, porque la Biblia decía que en ese momento eh, las personas tenían una... Perdón, se me movió mi programa acá, entonces lo quiero regresar al punto de partida. Ahí estamos, perdón. La instrucción fue entregada por medio de un mediador y el mediador solo puede ser el Mesías. El fariseísmo de la época decía que el mediador era Moisés, pero Moisés fue el receptor. El mediador fue Jesús, nuestro Señor, es su Torá. Y luego vimos cómo en el Salmo 8 él habla del proceso de su disminución, cómo él se disminuye del Dios incomprensible para nosotros, del Dios majestuoso, del Dios que no cabe en esta mente, para ser el Ben Adam, el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico. Muy bien. En el capítulo 3, ya casi para ir cerrando el capítulo, en la parte 18, los versículos 21 al 24, entonces Pablo empieza a decir algo muy categórico. Él dice que guardar mandamientos con la intención de obtener beneficios no está a la altura de las promesas. Es decir, ningún mandamiento que usted guarde le gana la salvación. La salvación no se gana por obras, es un don completo de Dios, porque Dios había venido y por medio de la Escritura lo había encerrado todo bajo pecado. Y antes de que viniera la fidelidad, y ahí la fidelidad se refiere a la función de Jesús el Mesías, nosotros estábamos subordinados, condenados, habíamos sido juzgados y estábamos bajo ley. Hiponomos, recordará usted ese concepto, un concepto que es muy importante tenerlo claro para entender el mensaje de la carta, que es el pecado nos pone subordinados y que cuando la fidelidad de Dios viene, Él es el que nos puede librar de estar subordinados. No podemos salir de esta subordinación, de estar bajo la ley de la muerte, bajo la ley del pecado, por medio de nosotros mismos, ni siquiera guardando los mandamientos de Dios, sino que Jesús tiene que venir y libertarnos. Nosotros tenemos que responder a su llamado fiel y permitirnos ser libres por medio de Él. Y también aquí vimos que la ley del Señor, la Torá, la instrucción como mejor nombre, es o había sido nuestro pedagogo, que era un pedagogo externo que nos había conducido hacia el Mesías, pero que ahora, cuando Jesús llega a nosotros, ese pedagogo
no se muere, no se anula, sino que Jesús hace que las competencias del pedagogo, la instrucción del pedagogo sea algo interno, desde dentro de nosotros, para poder vivir en los mandamientos de Dios. Entonces la ley del Señor deja de ser algo externo y se convierte en algo interno, que es precisamente lo que el profeta Jeremías en su ilustre capítulo 31 nos ayuda a entender, ¿verdad? Que el nuevo pacto o el pacto de nuevo es que el Señor iba a poner su instrucción, su Torah en nuestros corazones, y eso es precisamente lo que Pablo está remarcando acá. Continuando con este proceso, en el capítulo 3 del verso 25 hasta el capítulo 4, versículo 3, en la parte 19, explicábamos o ampliábamos un poquito más la función del pedagogo, cómo cambia a partir de recibir la fidelidad de Dios en el Mesías a una competencia interna, y cómo el fariseísmo de la época, pero que lo hubiera hecho cualquier persona que se basara en una religión, no lo pudo ver, no podía pensar que Dios fuera tan bueno, que su fidelidad y su gracia nos salvara sin nosotros hacer absolutamente nada, sino solo recibir su salvación, sino que Él causó que nosotros creyéramos en Él. Y para explicar ese cambio en la pedagogía de Dios, vimos la figura de la hacienda mayor y la administración de la casa, del oíkonos, cómo era que Pablo toma algo de la cultura griega en donde el niño o el muchacho, el joven, el hijo, el heredero pasaba un tiempo con tutores, y estos tutores le enseñaban todo lo del campo y toda la administración de la casa, y adquiría esa competencia. Bueno, eso fue lo que el poder del Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús, viene y hace en cada uno de nosotros. En la parte 20, para avanzar un poquito más y ya ir casi aterrizando, pues nos hacen falta hasta la 22, que es donde vamos. En el versículo 4 al versículo 7 vimos a Jesús como heredero, pero no heredando algo de alguien más, sino en función de repartir una herencia, ¿verdad? El heredador podría ser una mejor palabra. Vimos cómo él se subordinó a su propia palabra. Si nosotros estábamos subordinados al pecado, él se subordinó a su palabra, y por eso es que, ¿por qué no convirtió él las piedras en pan? Porque eso no lo había escrito, ¿verdad? Eso no lo había escrito, eso no estaba escrito. Por eso él no lo hizo. Él vino a cumplir su propia palabra y se subordinó a la misma. ¿Por qué razón? Para redimir a los subordinados que habían estado sujetos a la ley del pecado. Algunas traducciones erróneamente aquí colocan en este versículo a la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Pero esto es un error, porque primero, no existe artículo alguno ahí, y segundo, nunca estaba hablando con judíos. Aquí esta parte está hablando con gentiles. Y los gentiles tenemos una característica: nunca estuvimos bajo la ley. Nosotros no nos circuncidaron al 8º día, no hicimos todos los ritos de la ley judía, y ni siquiera de la Torá del Señor, sino casi que entramos por otro lado. Entonces no es posible que estuviera hablando aquí de que estuviéramos bajo la ley. Eso simple y sencillamente no va ahí. Y yo le invito a buscar esta lección, la Gálatas parte 20, y porque me expando un poquito más en la explicación.
Y es así como llegamos al versículo 8 en la parte 21, 4:8 de Gálatas, y vemos que como una respuesta a los judaizantes, que ya definimos que es judaizar, ¿verdad? Tomar la religión o los mandamientos de la ley oral judía y obligar a las personas a hacerlo, no tomar la ley del Señor, sino tomar la ley oral judía. Vimos que como respuesta a esto, muchas personas se desanimaron y regresaron a su forma antigua de vida, y Pablo amorosamente les invita a volverse al Señor. Y es en este contexto en donde en el versículo 10 Pablo les dice que ellos se regresaron a su forma de vivir y que ahora guardan los días, los meses, los años, y algunos podrían ver ahí erróneamente que se refiere a las fechas del Señor, pero primero no está hablando con judíos, nuevamente está hablando con gentiles. Y segundo, el estilo de vida romano llevaba a que las personas guardaban días, semanas, meses, años. De hecho, los nombres de nuestra semana incluso tienen que ver domingo con el sol, lunes con la luna, martes con Marte, miércoles con Mercurio y así sucesivamente, jueves con Júpiter. O sea, es decir, ellos tenían toda un armazón astrológica y algunas personas habían regresado a eso y Pablo les dice, están mal muchachos, deben de volver. Y aquí aprovechamos para introducir una bella alegoría que el apóstol usó para hacer una demostración magistral. Y esta es la parte 22, que es hasta donde hemos llegado antes de este repaso. Y esta parte empieza en el versículo 21, capítulo 31, en donde Pablo dice así: los que quieren vivir subordinados, es decir, bajo ley, subordinados a la religión, o aceptar que se tienen que ganar la salvación, no han oído la ley del Señor. Él toma la palabra, toma la ley para decir que los que quieren vivir cumpliendo los mandamientos rabínicos judaizantes están mal, pero no para decir que no hay que hacer la ley del Señor. No puedo ser lo suficientemente enfático en esto porque muchas personas han tomado Gálatas para decir que la ley del Señor ya no la debemos de cumplir, y ese jamás fue el mensaje ni la intención de Pablo. Y es en esta porción, la última porción del capítulo 4, de los versos 21 al 31, donde Pablo emplea una alegoría con dos mujeres, una mujer Agar y la otra mujer Sara. Y Pablo dice, Agar es el sistema rabínico de la Jerusalén del primer siglo. Según Pablo nos cuenta allí, y eso está explicado en Gálatas parte 22, esta producía hijos de esclavitud por medio de la carne. Una referencia quizás a la costumbre rabínica no bíblica de el pacto de la circuncisión. La otra mujer, el llamado pacto de la circuncisión, que la Biblia no habla de un pacto de la circuncisión si la leemos correctamente. Este pacto de la circuncisión es rabínico. Entonces la otra mujer, que es Sara, representa a los hijos de la libre, representa el nuevo pacto. Y Pablo llega tan lejos como para decir, ¿quiénes son los hijos de esta? ¿Quién es la madre de los que son de este pacto? La Jerusalén celestial. ¿Y qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que el sistema rabínico que decía nosotros tenemos una tradición oral que llega hasta Moisés está incorrecto, porque se maneja que en el Éxodo capítulo 20, cuando Dios entrega su maravillosa Torah, se maneja que este es el pacto.
sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí, no, el pacto se lo di yo a Abraham. ¿Cuándo se lo dio? Génesis capítulo 15, usted lo puede leer ahí. ¿Y de dónde venía? Del cielo, de la Jerusalén celestial, de eso está hablando Pablo. Eh, bueno, es importante recordar que el fariseísmo habían dicho, perdón, que la ley oral, la tradición oral de ellos se remontaba hasta Moisés, pero esta es la postura de ellos. Lo que Pablo está diciendo aquí es por demás que no es así. Pero también hay otra referencia, y es que en el primer siglo, cuando un rabino enseñaba, ellos decían, amén, amén tal cosa. Y cuando vemos a Jesús, vemos al Señor Jesús enseñando, vemos que Él dice amén, amén. Lo que pasa es que lo traducen de cierto os digo, o en verdad os digo. Y cuando un rabino lo hacía, ellos estaban diciendo, esto es lo que Dios le entregó a Moisés, tradición oral. Cuando Jesús lo decía, Él estaba diciendo, esto viene del mismísimo Dios. Entonces nosotros, queridos hermanos, somos hijos por la promesa de la libre. Y a esta libre se le llamó Israel, que contiene la simiente de Abraham, o la semilla de Abraham, o los descendientes de Abraham, perdón, quizás es más correcto decir los descendientes de Abraham, pero también gentiles de entre todas las naciones, a quienes Dios llamó por su gracia y por su fidelidad. En este aspecto debo decir que nosotros debiéramos de considerarnos los hombres más dichosos del mundo. Y aquí termina el capítulo 4 y también termina este pequeño repaso que para mí era muy necesario porque representan los puntos centrales de la carta, como lo son la fidelidad de Dios, que Jesús vino a dar su vida, que solo Él salva, que los mandamientos son las competencias de Dios en las cuales nos toca vivir una vez que somos salvos, pero que ningún principio, aunque sea de la Escritura, genera salvación, sino que la salvación que es Jesús es por gracia. Con esto en mente, déjeme decirle que la próxima semana estaremos entrando al estudio, al capítulo 5, y que era importante para mí refrescar esto. Yo le agradezco por sintonizarme en esta noche, o en esta tarde. Estoy muy contento de contar con su presencia. Les damos la bienvenida siempre a vernos en el canal de YouTube. Y bueno, en este momento quiero despedirme con una oración, no sin antes recordarle que es muy importante que retomemos el estudio del capítulo 5 la siguiente semana. Oramos. Padre, bendito seas tú, que te has revelado a nosotros, que nos permites, aunque hayan pasado 21 siglos, tener un ojo, quizás no como el que había en el siglo I, pero más cercano al que hemos tenido. Me siento tan dichoso y tan agradecido por ello. Pero también me siento tan dichoso y no tengo palabras como agradecerte por haberme amado, por haberme hecho tu hijo. Yo, que soy un guatemalteco en el siglo XXI, nacido en el siglo XX, que tú tuviste a bien llamarme, que llamaste a mis padres, que llamaste a mis abuelos, que llamaste a mi familia. Nos llamaste y nos convenciste de que tú eras el único Dios, la única salvación. Hoy estamos aquí con gratitud, dándote honra, adorándote por ello, pero también contándole al mundo lo que has hecho. Glorifica tu nombre en cada palabra que hemos hablado en esta ocasión y bendice a cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, con la luz de tu amor, de tu presencia y de tu revelación.
oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos de hoy en 8. Bendiciones mil.